La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es el coloquio de los perros. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del Coloquio de los Perros podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas, creyente de los ovnis, y me encuentro con... Hola, ¿qué tal? Ya saben que yo soy Cassandra, me pueden decir Cass, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las historias, de las teorías conspiratorias. Conspirativas. Que vaya que vamos a hablar de algo bastante interesante, pero antes de saber de qué vamos a hablar, bueno, que de todas formas ya lo están viendo, para las personas que nos ven por YouTube, nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros podcast, en Instagram como el-Coloquio de los Perros. En YouTube como el Coloquio de los Perros podcast, en Spotify como el Coloquio de los Perros podcast, y por si aún no les ha quedado del todo claro, en iTunes estamos como el Coloquio de los Perros podcast. Nuestras redes sociales, en Instagram. En Instagram estamos, yo estoy como cas.pimienta. Y yo como Dano-Méndez, ahí para que nos sigan, para que echemos la platicada, para lo que ustedes quieran, amigos. Y pues sí, a ver, hoy, ¿de qué vamos a hablar, Cas? Pues hoy, sin más, la verdad creíamos que era muy importante tocar este tema, y no tanto por esta onda del desmadre, sino yo creo que es algo pues muy serio. Sí, totalmente. El 11 de septiembre como tal, yo creo que todos los que nos escuchan alguna vez han escuchado de esa fecha, sabrán de qué va. Facebook los ha bloqueado por escribir simplemente 911, ¿verdad? O por subir algo que parezca unas torres gemelas. Sí, cierto, sí. Sí ha pasado. Con el contenido no sé qué pasa, que a cosas que no tienen nada que ver las han bloqueado simplemente porque se parecen. Y bueno, en esta ocasión queremos hablarles del 11 de septiembre del 2001, uno de los días, yo creo que más tristes para Estados Unidos, si no es el más triste. Sí, la verdad es que yo creo que hablar de septiembre es las primeras fechas, sin duda, es comenzar a recordar todo lo que pasó en ese 9/11, ¿no? Cuántas vidas perdidas, ¿no? Más de 2.900 vidas perdidas, más de 6.000 accidentados, ¿no? Heridos. Pero ¿por qué ocurre todo esto, no? Pues bueno, todo esto, para los que no saben, para los que sabrán, les recordamos, pues fueron unos ataques terroristas a Estados Unidos. Se secuestraron, me parece que 5 aviones. 5, más o menos. 5 o 6, ahorita les doy el dato. Se secuestraron aviones y bueno, el que se tiene más impacto fue el del World Trade Center, que son conocidas las Torres Gemelas. Y otro que estuvo dirigido al Pentágono. Y pues se fue un día... Y también el vuelo 99-97... que no llegó a destino, que de hecho se estrelló en un campo. Sí, de hecho esa historia es muy interesante porque se dice que uno de los pasajeros en realidad logró tomar la cabina y evitó que se fuera a estrellar porque se iba al Capitolio, me parece. Vuelo 93 para corregirles ahí. Y bueno, esto todo se da por una organización terrorista paramilitar y yihadista creo que sí se pronuncia así, y en ese momento era Al-Qaeda estaba comandada fue creada por Osama Bin Laden, que estuvo como muy interesante todo lo que pasó a partir de este hombre, ¿no? Que si lo encontraban, que todo, como la teoría de conspiración que hubo ahí, que si al final sí trabajaba con Bush, o todo eso es muy interesante. Pero esas son todas teorías, ¿no? Durante aquellos años, esta organización terrorista pues era muy buscada y es conocida actualmente todavía por seguir haciendo todo este tipo de terrorismo y ataques en diferentes partes del mundo, no solo en Estados Unidos, pero pues sabemos que uno de los impactos más fuertes que tuvo fue precisamente contra ellos, y esta es una resistencia islamista, extremista totalmente, porque quiere imponer su visión del mundo ante todos, y en este panorama se da el ataque del 11 de septiembre del 2001. Sí, la verdad es que a pesar de todo lo que ha pasado, digo, como reiterando, es un tema que se ha vuelto bastante delicado, que de hecho usualmente ya en estas fechas comienzan a salir muchísimos documentales, digo, también hay las cadenas televisivas, como saben que es algo
mediático, pues optan por transmitir todo este tipo de documentales, episodios, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, el mismo Hollywood se ha encargado también de... ¿cómo decirlo? Pues de sacarle provecho a esta desgracia. Pero pues hay que recordar también en qué momento se da, ¿no? Porque se hablaba también de que Estados Unidos, y vamos a comenzar un poco con las teorías conspirativas. Con las teorías conspirativas. Estaba planeando todo esto justamente para justificar guerras como las de Afganistán, me parece, ¿no? Todo el saqueo de petróleo, intervención, más bien la libertad americana, ¿no? Como le dicen. Claro. Pero bastante interesante también el hecho, no sé casi tú has visto el video en donde Bush se entera del atentado del 9/11, ¿lo has visto? No, pero justo tengo una lectura bien fresquecita que va de eso, de cómo Bush, que era pues un sureño aquí, pues medio de pueblo, o sea, siempre se ha tenido esa de un hombre ignorante, Sí. va y se encierra a su... Pues, ¿cómo se llaman estos lugares? Bueno, después se va a su rancho, pero primero se encierra, bueno, y se va a su rancho y no da comunicado así como bien, no se sabe qué onda. Y es muy interesante porque Bush en ese momento no jugó un papel importante para el país. De hecho, se quedó muy callado. O sea, cuando recibió la noticia, Bush estaba me parece que un kinder allá en Estados Unidos, estaba Exacto. haciendo unas lecturas. Cierto. Y de repente se acerca a su oreja una persona del servicio secreto y es cuando le informa, ¿no? Y su semblante neutro, como incluso me atrevería a decir como si ya lo estuviera esperando, ¿no? Y se queda ahí parado. Y de hecho, a partir de ese lapso de tiempo en el que Bush no hace nada, es precisamente donde comienzan a decir que el tiempo pertinente para que hubiera respondido fue el necesario para que la desgracia siguiera. Porque no se actuó de manera inmediata. O sea, estamos hablando de que tu país está teniendo un atentado. No sé, digo, aquí en México, quitándolo cuestiones de narcotráfico y todo eso, creo que un atentado de ese nivel, pues jamás ha habido en tiempos actuales. ¿De qué manera actuarías, no? Tienes que... tu gabinete tiene que actuar de manera inmediata, tienes que sacar comunicados, tienes que salir a decir qué es lo que está pasando. Y digo, sabemos que al final de cuentas cualquier presidente de Estados Unidos es considerado como la persona más importante del mundo. Pues también pensar en su resguardo, pero no, el servicio secreto se quedó ahí. Y les digo, él se fue a su rancho así bien feliz, ¿Sí? Bien así como de no sé qué está pasando. Aunque creo que ahorita que mencionas esto hay que pensar también el papel que jugó Nueva York en ese momento. Las Torres Gemelas estaban en Nueva York, entonces una de las figuras más importantes y que investigando, yo no sé si conoces a Rudolph Giuliani. No. Bueno, él ahorita es el actual guardaespaldas prácticamente, es el abogado de Trump y en su momento fue un héroe de la nación. Todo este papel que no jugó Bush, él como alcalde de Nueva York en ese momento, fue una de las figuras más importantes porque pasó algo muy parecido que todos conocemos aquí en México, que fue con el temblor del 85. El temblor del 85, esta solidaridad, esta idea, mientras que todos por fuera estaban en pánico, no se sabía qué estaba pasando, porque pensemos que estos atentados se dan en la mañana, o comienzan en la mañana con los secuestros de los vuelos, y nadie sabe qué está pasando. El presidente claramente no sabe qué hacer, pero en ese momento Giuliani toma una postura muy indicada y salva en ese momento la situación de Nueva York, porque en lugar de que los neoyorquinos, que estaba pasando en todo Estados Unidos, todos así alterados, acusando a los árabes, acusando a todos. Digo, también ahí, entre todas esas acusaciones, era desgraciadamente como hasta muy normal el hecho de que el americano sacara todo su lado racista, sí, ¿no? Sí, y claro, y todos empiezan así a volverse paranoicos y una cosa muy fea. ¿Y qué es lo que hace Giuliani? Toma calma y comienza también, y el pueblo neoyorquino también entiende la situación, entiende que pasó algo muy feo, pero a su vez comienzan a solidarizarse, como aquí pasó en el 85, y todos comienzan a tener pues esta tranquilidad o esta aparente calma,
no porque todo esté bien, sino porque, bueno, esta situación nos está sobrepasando, pero también hay que hacer algo. Y en ese momento juega un papel muy importante Giuliani, o sea, y creo que es lo que más resalto, porque hace poquito en una lectura que me recomendaron mucho de Elliot Weinberger, precisamente sobre el 11 de septiembre, ahí narra, porque él vivía en Nueva York, él vivía en Manhattan, y es muy interesante. Una persona que critica, este escritor critica mucho, pero reconoce el papel que hace Rudolph Giuliani, independientemente de si ahora está con Trump, si esto está pasando, en ese momento fue muy importante, y narra que incluso cuando pasa todo esto, pues muchos se quedan como en sus casas, como no sé qué está pasando, o sea, hablamos del contexto de Nueva York, pero que a la vez como que el aire de las personas es de ayudarse, o sea, en ese momento no importa tanto si somos diferentes, que es algo que está muy marcado en Estados Unidos, sí, ¿no? Pero en Nueva York, en específico en Nueva York, no importa si somos diferentes porque todos comienzan a apoyarse, y eso se me hace algo también muy interesante, que es como la otra parte de la que no se habla, ¿no? O sea, siempre se toca esto y que las teorías, pero nunca... he visto como, o casi no aquí en México, como reportajes rescatando la figura de Rudolph Giuliani, ¿no? O sea, que es importante porque siempre se habla, por ejemplo, de que Bush no hizo nada, pero no sé, yo en los periódicos, si no busco el nombre, o sea, si busco 11 de septiembre, no me aparece tan rápido Giuliani. Ya si busco como tal su nombre, sí, en muchos periódicos lo ponen como el mejor alcalde, el héroe de Estados Unidos, así, los neoyorquinos lo amaron, y pues bueno, ya vimos hasta dónde llegó ahorita este señor, ¿no? Digo, al final de cuentas también el pensar en tragedia, más que nada cuando es dentro del entorno que coexistes, ¿no? Pensar en tragedia es apuradamente el querer responder y ayudar de alguna manera. Pero pues pensando en todo esto, así como decías, creo que hay unos momentos bastante tal vez más sobresalientes, ¿no? Como es lo del World Trade Center, lo del Pentágono y el del vuelo 93, ¿no? Pero hablando y entrando un poquito en como que en la controversia, vamos a hablar un poco del Pentágono, porque por ejemplo, si bien el avión no llegó al destino marcado en sí del Pentágono, o sea, sí llegó en las inmediaciones, existe la teoría de que ese vuelo, más bien, de que el gobierno de Estados Unidos ya sabía perfectamente de esos atentados. Y digo, si te pones a pensar, no es para nada raro que el gobierno de Estados Unidos lo sepa, porque ¿qué no sabe el gobierno de Estados Unidos? Digo, recordando en algunos podcasts que habíamos mencionado a este personaje de Wikileaks, ¿no? Que saca toda esa información y que pudo tener acceso al sistema que vigila a cualquier persona con tu dispositivo. ¿Cómo no iban a saber también de esos atentados? O sea, si bien era cierto que ya se estaban reportando fallos en las comunicaciones de estos vuelos, justamente por no poder identificar qué es lo que pasaba, pero en el Pentágono hay una teoría bastante que considero muy, muy interesante. El hecho de que estamos hablando de que es una zona militar de las más importantes o la más importante, quitando el área 51, claro. Donde se resguarda mucha información, sí, ¿verdad? Más importante de Estados Unidos. Obviamente tienen un sistema de seguridad bastante sofisticado como para no haber detectado que ese vuelo se estaba acercando desde hace mucho, ¿no? Y también se hablaba, incluso tal vez un poco más en la exageración, que 2 casas estadounidenses habían acompañado ese vuelo hacia el destino del Pentágono, que estaban supervisando ese vuelo precisamente para que pudiera llegar o acercarse. Y otra de las teorías, por ejemplo, que se habla precisamente porque lo que se quería destruir es el Pentágono, sí, precisamente, es que se dice que Bush pudo haber hecho esto, que yo lo dudo, o no sé, o esta es mi parte como de dudar, porque de verdad el tipo era muy estúpido. O sea, en serio, era un pueblerino así del sur que
literal lo que decía, que a él le gustaban los sándwiches de maní. O sea, de verdad eran como las cosas de las que él hablaba así. Y suena tan absurdo que yo lo diga, pero es que en serio, o sea, si tú buscas o lees sobre la biografía de Bush, se habla, ¿no? De sus sándwiches de maní y de su rancho y un sujeto del sur totalmente. Yo no sé si tú, Como Dano, que me suena, ¿no? Ajá, no, pero es que yo no sé si tú, Dano, has visto algunas películas, cómo son los sureños en Estados Unidos. Sí, de estos personajes como muy estereotipados, ¿no? Campiranos con sus... Ajá, o si no también ese personaje con el overall, mordiendo el trigo. Ajá, ¿no? y que son, pero no solo nos quedamos en eso, sino que son sumamente cerrados, sumamente racistas. De hecho, ya lo habíamos hablado con Green Book, precisamente, que conforme más se acercan al sur, más racismo hay, más machismo, homofobia, o sea, una cosa fea. Bueno, pensemos en que Bush es prácticamente eso, y era el presidente, pues sí, era como un populismo total, ¿no? O sea, todos... Me suena, ¿no? Se sentían identificados, pero no porque tuviera razones buenas, sino porque en realidad apoyaba al campesino y todo esto, pero pues desde una ignorancia bien fea. Entonces, pensemos en este sujeto y yo digo, pues, o sea, no sé si de verdad pudo haber sido él, quizá, o todo el gabinete, pero se cree que esos atentados, primera, para destruir la información que había ahí, porque ya sabemos que hay muchas cosas feas. Y por otro lado, también se dice que lo que tú comentabas, ¿no? Que quería ocasionar, pues, tener una excusa para poder atacar y también atacar con razón a los árabes. Pensemos en que esto de Al Qaeda ya traía tiempo, que hay un racismo bien cabrón, una xenofobia bien cabrona en Estados Unidos, que siempre la ha habido, pero sobre todo contra las personas árabes. Sí está muy, muy, muy marcada y yo creo que esa es una de las teorías que más se debate, ¿no? Sobre si en realidad fue Bush o fue una excusa solo para atacar. Ahorita que comentas esto de que si lo planeó o no lo planeó, creo que hay un factor bastante importante para que cualquier persona estadounidense pueda llegar a ocupar el Salón Oval, ¿no? Para empezar, no es solo tener una gran inversión, el apoyo de inversionistas, de empresarios, sino el hecho de que tú mismo estés hasta el cuello, hasta el copete, como quieran llamarlo, lleno y repleto de información delicada. Entonces es una de las cuestiones, porque ahí va, en efecto, Bush era, digamos que un personaje campirano. Ignorante, ¿no? ¿Qué pasa si esa en realidad era la imagen que quería comunicar? Sí, claro, eso también. Es parte importante. Pero no sé, yo, es que... Mira, al final de cuentas, cuando te sientas en la mesa, en la silla presidencial de Estados Unidos, tienes acceso a toda la información más negra que te puedas imaginar y que no te puedas imaginar, como para no tener conocimiento de todo eso o como para que el mismo gabinete de Bush, junto con él, hubieran tomado la decisión de llevar a cabo un plan de esa magnitud. Sí, entonces claro, tengo mis reservas al respecto. Y claro, ahorita que mencionabas es bien importante, como que siento que más en Estados Unidos se tiende a ver la figura del presidente como la figura, sí, ¿no? Cuando olvidamos que hay como todo un organismo atrás de ellos. Y precisamente por esto, te digo, no sé, por la biografía de este sujeto y por este ensayito que leí, que me pareció muy interesante, pues tengo mis dudas. Además... otra de las cosas que me gustaría hablar y muy importantes es que siempre se habla del 11 de septiembre como si solo hubiera sido ese hecho, como si solo acabó ahí, pero existen cosas que pasaron después y que... Es como el parteaguas. Ajá, claro, es muy terrible la situación que vivió Estados Unidos, el terrorismo es la cosa más horrible que puede existir, creo. O sea, yo viví ese momento y pienso que sí, es muy triste. Sí, perdón, para los que no sepan, amigos, aquí nuestra queridísima Cass vivió en carne propia esa temporada porque estuvo viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste tú? Digo, al final de cuentas, en el 2001 íbamos ¿qué, en la primaria? No, en el kinder, amigo. No, en el kinder no. ¿O sí? Sí. 97, 97, 98, 99, 2000. Sí, es cierto. Kinder o primero de primaria probablemente yo. ¿Cómo viviste tú ese momento? Es muy interesante, le comentaba hace ratito, ¿no? Porque precisamente a mí me cuesta hablar de ese momento
porque yo estaba, recuerdo, viendo la tele y de repente interrumpieron y vimos el impacto del segundo avión. Y, o sea, lo vimos en vivo, pues eso creo que te cambia. Era un ambiente muy triste, las personas nos sentíamos tristes. Yo era una niña, pero yo recuerdo que el ver eso y entender la magnitud y después ver todas las noticias fue algo muy feo. Salías a las calles y la gente estaba consternada. Recordemos que estas torres principalmente albergaban a un montón de trabajadores. Sí. Entonces, no solo murieron estadounidenses, ¿no? Hablamos de latinos, muchísimos latinos murieron ahí porque trabajaban, porque tenían reuniones, porque tuvieron que ir ese día. Todas las personas que estaban alrededor de las torres. Claro, o sea, fue un fenómeno muy feo y que yo todavía lo recuerdo con mucha tristeza porque yo creo que ahí fue cuando me hice consciente, ¿no? O esa parte de la empatía, no te puedo hablar de un nacionalismo porque pues obviamente nunca me sentí parte de allá, pero sí de una empatía humana en el ver que se está destruyendo, que están muriendo muchas personas y que no se puede hacer nada. Y eso es creo que lo más impactante, ¿no? O sea, pero después de eso viene la parte de Estados Unidos y ahí es donde, o sea, agarrarte de esto para tú también hacer cosas terribles, creo que ahí es donde tengo mi conflicto con este momento tan específico. Sí, es como dijeran, voy a tomar esta acción, esta problemática de pretexto para atacar a quien se me antoje porque todos son los culpables, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita vamos a tocar un poquito lo de las Torres Gemelas. De manera particular, ¿a ti cómo te tocó los días subsecuentes a ese hecho? ¿Qué es lo que pasaba? Pues era triste. O sea, primero porque hubo muchas personas que perdieron. Y yo le comentaba a Dano que vivía en Seattle, o sea, estaba en Washington. Y estuvo muy feo porque pues piensas que uno de los aviones iba para allá, ¿no? Y por una parte era como el miedo también, porque se vivió mucho miedo durante los siguientes días a que hubiera más ataques. Se estaba diciendo y se estaba propagando que iba a haber un ataque muy feo y entonces todas las personas andaban paranoicas, todos, claro. Fue un colapso y por eso se habla mucho de la figura de Rudolph Giuliani, como les decía, porque él logró mantener la calma y logró que su alcaldía fuera buena en ese sentido, porque fuera de ahí, donde yo vivía, de verdad, se los juro, era un pánico de salir, de no sabíamos qué iba a pasar, de ir a lugares transitados. Se decía que se iba a atacar la Casa Blanca como tal, sí. ¿No? O sea, algo muy feo que ahora la paranoia total, ¿no? Lo recuerdo, ajá, y que se vive un poco con esta situación del COVID, ¿no? Precisamente, fíjate que algo así como que sentí cuando volvió a pasar todo esto. Un flashback. Como una paranoia. Yo era muy pequeña, pero igual de verdad les juro que estas cosas se sienten y se vieron y no es como cualquier recuerdo efímero, ¿no? Que se va. Yo creo que nunca se va a ir porque o sea, siempre me voy a recordar parada frente a la televisión viendo esa escena en vivo. Es horrible, ¿no? Pero desafortunadamente a partir de ahí fueron cuando salieron todos estos chistes pues muy xenófobos hacia los árabes, todo este racismo en los aeropuertos. Uh-huh. Y desde el 2001, ya había antes, pero desde el 2001 hasta acá es muy triste el ver cómo esa imagen nunca se pudo borrar y hoy se hacen chistes. Va a ser muy difícil muy feos, que se borre esa imagen. Incluso hace poco yo vi que gritaban una frase en árabe. No me acuerdo bien cómo. Al-Jabar, una cosa así, pero tengo entendido que significa... Cada vez que pasaba un árabe, ¿no? Y era... Significa algo de... Era lo que gritaban antes de atacar. Ajá, pero es sobre Dios, es como bendito Dios. No recuerdo bien. Pero sí, la verdad es que... Fíjate que es aquí hay como dos perspectivas bastante diferentes, porque obviamente eres la primera persona que conozco en la vida que vivió ese momento. O sea, que realmente vivió, si bien no en la misma ciudad ni en el mismo estado, pero estando allá, ¿no? En Estados Unidos. Recuerdo que aquí fue como que de repente la noticia y sí se sentía un cierto temor. Digo, al final de cuentas México es el vecino de Estados Unidos, ¿no? No se vaya a desviar un avión. Sí, no se nos vaya a desviar algo, lo que fuera. Pero a partir de esto es que comienzan todas estas paranoias que tú comentas
y comienza a cambiar muchísimo la seguridad estadounidense. Que me parece también ahí bastante curioso que a raíz de, bueno, creo que al final de cuentas, a raíz de cualquier tragedia es que se comienzan a reposicionar diferentes sistematologías o sistemas de seguridad, lo que tú quieras. Pero hablando un poquito de tal cual los aviones que se estrellaron, recuerdo que había diferentes teorías bastante, o tal vez ya no teorías, pero sí coincidencias bastante sospechosas, como el hecho de que ese día ninguno de los altos ejecutivos de los que trabajaba en alguna de las dos torres estuvieron o salieron antes de que pasara ese atentado. O sea, ninguna de las personas con un poder adquisitivo demasiado grande estuvo ahí presente. Fueron tal cual, como comúnmente en México les decimos godines. Sí. O sea, personas trabajadoras. Y de otro tipo, o sea, personas que tenían juntas. Ajá, que solo iban a una reunión o incluso que iban a ver a un familiar, a lo que tú quieras. Pero eso, el hecho de que no hubiera ni una sola persona importante, entre comillas, da de qué hablar, porque también se comentaba que los mismos vuelos ya estaban, ¿cómo decirlo? Como truqueados, avisados. Pero también a la hora del derrumbe de las torres se hablaba de que si fueron provocados, que si no fueron provocados, porque se encontró rastros de termita, ¿no? Que es parte de unos explosivos que ocupan justamente para demoler edificios. ¿Tú qué crees ahí realmente? ¿Crees que es más, ¿por qué las Torres Gemelas? ¿Cuál era el simbolismo de estas dos torres? Precisamente porque económicamente son muy poderosas, pero además porque creo que las Torres Gemelas albergaban a un montón de personas y o sea, atacar Nueva York, pensemos, atacar Nueva York ya de por sí era fuerte, ¿no? Sí. Estaba también el Pentágono, la Casa Blanca se quería atacar a la Casa Blanca y también al Capitolio, o sea, puntos muy estratégicos en los que iba a morir mucha gente. Creo que solo cuando pasan cosas así, o sea, es que si atacas cualquier cosa, pero no pasa nada, no muere nadie, y no estoy diciendo que justifique, no hay un ruido. Lo que quisieron hacer esas personas era hacer un ruido. Ahora, yo tengo mucho conflicto precisamente cada vez que comentamos esto o que escucho, porque hay muchas personas, y yo me incluyo, yo estoy en contra de muchas ideas capitalistas, estoy en contra de muchas ideas nacionalistas que tiene Estados Unidos, y me han escuchado burlarme de Estados Unidos, pero a veces parece que se olvida que la mayoría de las personas que murieron en ese día no eran gringos poderosos, eran asalariados. Capitalistas, eran asalariados, eran personas como nosotros, y había muchísimos latinos, muchísimos extranjeros, o sea, no murieron solo gringos, murieron muchas personas. Claro. Y pues no sé, o sea, si estaban avisados o no, pudo haber sido mucha suerte, porque también sabemos que los gerentes, bueno, los gerentes sí, pero los dueños y los grandes casi nunca están en esos lugares. Normalmente siempre están haciendo otras cosas, o pudo haber sido que si estuvieran avisados y esto tuviera que ver con la teoría de lo que hablábamos de Bush. Y ¿sabes por qué? Sí podría ser que pudo haber sido así o que fue para una excusa. Ya les había recomendado esta película, yo siempre se las recomiendo, pero ahora queda muy ad hoc. Reporte clasificado. Reporte clasificado es de Amazon Prime. Estuvo en el festival de Sundance y es con Adam Driver, el hermoso Adam Driver. Sí. Pero esta película es precisamente años después del 11 de septiembre y está basada en hechos reales, entonces ahí yo creo que les interesa más. El protagonista precisamente, Daniel Jones, pues es un investigador y va a buscar los archivos junto con la CIA de la Casa Blanca, y él le comienza a descubrir, ya les había contado, que a partir de esto los estadounidenses, el gobierno como tal, secuestró a un montón o arrestó a un montón de árabes islamistas, se los llevó a un lugar bien alejado donde nadie pudiera escucharlos y los torturaron hasta más no poder para que declararan cuáles eran los próximos lugares que iban a ser atacados. Okay. Este reporte lo hace mucho después, pero está regresando continuamente al pasado, porque después de estos hechos secuestraron a un montón de personas, las torturaron y la idea era que les dijeran dónde va a ser el próximo ataque. El problema es que secuestraron al azar, o arrestaron al azar, y la única lógica que ellos tenían o cómo lo usaban, y que me da mucho coraje cuando lo leo, es que tú no puedes matar a alguien torturándolo.
pero entonces si no lo matas y solo lo sigues torturando, no pasa nada, porque en ese momento había una ley que decía que, bueno, o sea, si no se murió, pues no lo torturaron tanto como para que no se muriera. O sea, es como muy laxa esa ley, no lo torturaron tanto, pues ¿qué es lo peor que le puede pasar? Morirse. No se murió, pues entonces tampoco estuvo tan grave, ¿no? Pero tenían sin comida, con música muy, muy alta y obviamente nunca se resolvió nada, no hubo tantos ataques después, o sea, y no hubo un ataque de esa magnitud. Y estos reportes los guardaron por muchos años hasta que este chico, Daniel Jones, que es una película, pero les digo, está basada en hechos reales, busca, ¿no? O sea, esta información y al mismo tiempo la Casa Blanca no quiere que se sepa. Les recomiendo mucho la película porque sí nos hace pensar en cómo está constituido y si bien si hubo o no un plan o todo esto, es lo que decía, a partir de estos hechos Estados Unidos actuó muy mal y no se trata de buscar buenos y malos, pero aquí quienes murieron fueron personas que no tenían nada que ver con esto y desafortunadamente creo que siempre se terminan pagando las personas que no y este tipo de guerras son absurdas, ¿no? Claro, la verdad es que si es o no es verdad que supieran, la verdad es que yo sí creo que sí sabían. Puede ser. Que dejaron que eso pasara. ¿Tú qué crees? ¿Que sí pasó? ¿Que no pasó? Te digo que yo creo que es muy complejo. ¿Saben? Sí, si pudieras tú así decir y sentenciar. O sea, es un simple sí o no. Aunque ustedes la mayoría de las veces... Digo, que lo planearan o no, eso es muy aparte. O sea, que lo supieran desde antes, yo creo que sí. Pues no sé, aunque ustedes me ven todo el tiempo haciendo teorías conspiratorias, yo a veces quiero creer en la bondad de las personas. Yo siempre apelo a la bondad de las personas. Me parece muy inhumano el haber dejado que murieran tantas personas y quisiera creer que no, pero no lo sé. Lo que sí sé es que a partir de esto Estados Unidos se aprovechó de las peores formas para hacer muchas guerras, obtener muchos beneficios. Y no podría decirte, porque te digo que sigue siendo como algo muy fuerte, o sea, no sé. Aparte que te tocó vivirlo, entonces parte de ti, me imagino, quiere creer. Es como decir que si alguien sabía que aquí iba a ser el terremoto del 85, se me parece así como de fuerte, suena muy feo, ¿no? O decirlo. Sí, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que sí? Yo la verdad es que sí creo que, Estados Unidos sabe todo en la vida y en el universo. Entonces yo considero que sí, que por ahí sí había... un infiltrado. Sí, totalmente, pero pues ya es cuestión de cada quien. Al final de cuentas es una tragedia a nivel mundial porque recordemos que Estados Unidos es uno de los principales cimientos de la economía y de la política para poder saber qué es lo que prosigue, ¿no? Poder tener incluso los estándares de seguridad y todo ese tipo de cuestiones. Pero pues al final de cuentas una tragedia sí es que tuvieron que pagar personas que no debían, que desafortunadamente les tocó. Y pues nada. Pues no. Les voy a recomendar unas películas ahí para que... qué chido, a ver, échalas. Para que las vean por si quieren ver, al final de cuentas... La verdad, a mí, de manera personal, si es buena o no es buena, a mí siempre me entretuvo mucho. Me llamó mucho la atención. La protagoniza... Bueno, entre los protagonistas está Nicolas Cage. Nicolas Cage. Se llama World Trade Center. Me parece que es del 2006. Él es un policía bombero. Que... Pues no les voy a decir más para que la sigan viendo. Pero la temática es del 9/11. Igual United 93. Que es el vuelo 93. Y también en algún lugar de la memoria... Y Fahrenheit 9/11, y para que las chequen, yo creo que son, independientemente de si sean o no sean buenas películas, creo que son películas que al final de cuentas tratan de documentar todo este proceso que se vivió en Estados Unidos. Pero pues ya es momento de decir adiós porque esto se ha acabado. Pues antes que nada yo quería despedirme diciéndoles, amigos, no bromen con estos temas. Yo sé que que hay como muchas ideas en torno a Estados Unidos, pero siempre que se hablan de vidas así o algo que es tan sensible para muchas personas, yo creo que sí podemos tener un poco de respeto. No sé tú qué opinas, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo también considero que se puede tener un respeto ante cualquier situación que
más bien respeto a todo. No solo a la desgracia, sino respetar la ideología, respetar todo lo que les hemos dicho en podcasts anteriores. Siempre hay que tener respeto. Lo que les faltó a Al-Qaeda, ¿no? Y también a Estados Unidos. Digo, todos no nos exentamos de ser irrespetuosos en algún momento. Sí. Pero pues nada, nos despedimos. No, sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como El_Coloquio de los Perros, En YouTube como El Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify como El Coloquio de los Perros Podcast y por si aún no les había quedado del todo claro, en iTunes estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, ¿cómo estás, Cas? Cas.pimienta. Y yo como Dano_Méndez. Ahí tienen, amigos, nos despedimos, no sin antes recordarles como cada semana que no hagan actos terroristas y... Nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.